A veces la gente piensa que los que servimos a Dios tenemos todas las respuestas. Sirve a Dios, le puedo hacer cualquier pregunta, me lo tiene que responder. Y yo no culpo a las personas que piensan de esta manera, porque a veces los que servimos a Dios damos la imagen como que sabemos mucho, y en realidad no sabemos mucho más que cualquier cristiano, que cualquier otro hijo de Dios. Y a veces hacen preguntas difíciles y nosotros tratamos de responder esas preguntas, y no deberíamos de responder esas preguntas porque en realidad son preguntas que no tienen mucha respuesta. Y hay una pregunta que es difícil, y hay una pregunta que a veces los que servimos a Dios queremos responderla, y a veces hasta metemos la pata cuando tratamos de responder estas preguntas porque son preguntas que no tienen respuesta. Este tipo de preguntas son las que no tienen una respuesta. ¿Por qué Dios permite que suceda tal cosa en mi vida? ¿Por qué Dios permitió tal desgracia en mi familia? ¿Por qué Dios permite que yo esté pasando por esta situación difícil? Podemos responder genéricamente lo que dice, lo que enseña la palabra de Dios, pero ¿por qué específicamente en tu caso es así? No sabemos. Si yo fuera 100% sincero, debería responder cada vez que alguien me pregunta de esto, le debería responder, no sé. Que Dios te bendiga, que tengas una semana que la puedas disfrutar mucho, nos vemos el domingo. Porque en realidad esa sería la respuesta correcta a esta pregunta. Pero esta semana, leyendo la palabra del Señor, el Señor me preguntó que esta pregunta no solo es de nuestro tiempo. Esta pregunta no se le ocurrió a usted o a alguno que usted conozca. Esta pregunta tiene miles de años. Y en la palabra de Dios, alguien le preguntó al Señor, ¿por qué me está pasando esto? Dice la Biblia que Israel estaba en un momento de la historia bastante difícil. El pueblo de Israel se había alejado de Dios y habían permitido que los ídolos de las naciones paganas que los rodeaban entraran en su territorio y empezaron a adorar a esos ídolos. Y empezaron a tomar las costumbres de esas naciones paganas que estaban alrededor del pueblo de Israel. Esas naciones tenían cultos que eran enemigos de Dios, cometían muchos pecados, cometían muchas cosas en esos cultos. Y dice que había permitido el pueblo de Israel que todo eso entrara primero en su territorio y después entre la gente de su territorio. Entonces, en las casas habían ídolos como los que habían en las naciones paganas. Y cometían los mismos pecados que cometían las naciones paganas y que Dios le había dicho que no tenían que hacer. Cuando empezaba a suceder estas cosas en el pueblo de Israel, lo primero que pasaba era que el pueblo de Israel se empezaba a enfriar en su relación con Dios. Después venían desviaciones religiosas y empezaban a cometer los mismos pecados que cometían estas personas en los cultos, pecados que tenían que ver con muerte, que tenían que ver con actos sexuales, con prostitutas que participaban en esos actos. Después de todo esto empezaba un degeneramiento moral del pueblo de Israel, empezaba la corrupción de los líderes políticos del pueblo, y todo esto terminaba generando también problemas económicos, se terminaba la prosperidad económica, empezaba a haber hambre y todo este tipo de cosas. Y si el pueblo de Israel permanecía sin arrepentirse, Dios iba a lo extremo. Mandaba naciones que vinieran y los dominaran. Y estaban en ese momento, no se habían arrepentido y estaban recibiendo a las otras naciones que venían y los dominaban y les robaban todo lo que tenían. Y estaban en ese momento histórico. Y dice la palabra de Dios que venían los amalecitas, venían los amonitas, que eran los enemigos de Israel, y les robaban todo. Venían especialmente en la época de la cosecha. Y se llevaban todo lo que habían cosechado. Se habían matado trabajando, sembrando, cuidando las cosas que habían sembrado,
cuidando el ganado, cuidando todo lo que tenían, y cuando venía el enemigo, se llevaba todo lo que habían producido. Ahora, no todos los del pueblo de Israel cometían los mismos pecados. Algunos seguían fieles a Dios. Sin embargo, cuando empezaban a sufrir las consecuencias de los pecados de la mayoría del pueblo, lo sufrían todos. Sufrían los gobernantes, sufrían los que habían empezado a adorar los ídolos, pero también sufrían los que nunca habían adorado esos ídolos. Sufrían los jóvenes, sufrían los más viejos, sufrían las mujeres, los niños, los hombres, sufrían todos, incluso las mismas consecuencias las sufrían los que seguían adorando a Dios y no habían caído en esos pecados. Los que seguían siendo fieles al Señor también sufrían las mismas consecuencias de los pecados. Y dentro de esas personas que no habían cometido esos pecados, pero sufrían las consecuencias, estaba Gedeón. Gedeón es el personaje del que vamos a hablar hoy. Y Gedeón era un muchacho trabajador, fiel a Dios, pero que estaba en medio de esa sociedad que se había alejado de Dios. Incluso su propio padre tenía un ídolo de las naciones vecinas. Y en su propia casa había un lugar donde se adoraba a esos ídolos. Pero él seguía fiel a Dios. Y un día Dios le envía un ángel a Gedeón. Y Gedeón estaba tan triste por todo lo que estaba sucediendo y por la vida que estaba llevando, estaba tan atribulado por lo que estaba viviendo, que lo único que se le ocurre preguntarle al ángel es: si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Si Jehová está del lado nuestro, ¿por qué estamos sufriendo tanto? ¿Por qué pasa que cuando nuestros enemigos vienen siempre logran su objetivo y nos roban todo? ¿Por qué estamos pasando por este momento tan difícil? Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos va tan mal? Y dice en Jueces capítulo 6, versículo 3, y nos describe un poco cómo era la situación que estaba viviendo Gedeón y que estaba viviendo todo el pueblo de Israel. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza. Y no, quiere decir que cruzaban todo el territorio de Israel. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Estaban pasando un momento terrible el pueblo de Israel. Había escasez de alimentos, escasez de ganado, escasez moral. Había todo tipo de escasez dentro del pueblo. ¿Por qué? Porque cuando llegaba el tiempo de la cosecha, todo lo que habían trabajado se lo robaban los enemigos. Y lo que no robaban, porque no se lo podían llevar, dice que lo destruían. Dice que destruían aquellas cosas que no robaban. Ahora, no solo el problema era que les robaban, sino que también les destruían lo poco que podía quedar para ellos. Dice el versículo 1 que esto ya hacía 7 años que venía pasando. O sea que durante 7 años sembraban, trabajaban, se esforzaban y les robaban todo lo que cosechaban. Israel cada día era más pobre. Y Gedeón, aunque era un hombre fiel a Dios, aunque era un joven fiel a Dios, pasaba las mismas consecuencias que pasaba todo el pueblo de Israel. Fíjese lo que estaba haciendo Gedeón cuando llegó el ángel. Dice: y vino un ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El trigo se sacudía para que se desprendiera el tamo, que es la cascarilla que trae el trigo. Eso se tiene que hacer en un lugar abierto para que el viento se lleve esa cascarilla. Pero este hombre estaba sacudiendo el trigo
en un lugar cerrado para que los enemigos no vieran que estaba sacudiendo el trigo y no se lo vinieran a robar. Dice, para esconderlo de los madianitas. Qué momento, qué situación difícil. Gedeón estaba viviendo con miedo de que lo poco que tenía se lo robaran los enemigos. Lo que estaba produciendo se lo robaran. Dice el versículo 13, y Gedeón le respondió al ángel: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas, todas las maravillas de Dios, que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? En la historia, ellos le contaban, los padres le contaban la historia de su pueblo, y le contaban cómo Dios los había bendecido, sacándolos de Egipto, de la esclavitud, llevándolos por el desierto. Y este muchacho dice, todo lo bueno que hizo Dios en otro tiempo, y ahora parece como que Dios nos ha abandonado, como que Dios nos ha desamparado, como que Dios se ha olvidado de nosotros. No solamente Gedeón vivía con miedo, sino que en este momento se sentía desamparado. En el capítulo 6, en el versículo 15 dice, he aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Esto nos da la muestra de cuál era el estado de ánimo de Gedeón. Gedeón no era de una familia pobre, tenían siervos, o sea que de alguna manera no eran de los que estaban peor. Pero él dice, la familia de mi padre es pobre, en Manasés, que era una tribu pobre, y encima yo soy el menor de esos pobres. Estaba totalmente desanimado este hombre, con miedo, desamparado y desanimado. ¿Por qué Dios nos permite sufrir esto? ¿Por qué Dios permite que estemos pasando por esto? ¿Cuántas veces se habrá sentado a pensar Gedeón, ¿habrá una salida para esta situación? ¿Cuántas veces se habrá preguntado, ¿vale la pena vivir de esta manera? ¿Qué sentido tiene la vida para vivir de esta manera? Y lo llevó a hacerse esa pregunta a Gedeón: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y esto me hace acordar cuando nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que suceda esto en mi vida? ¿Por qué Dios permitió esta desgracia en mi familia? ¿Por qué Dios permite que yo esté pasando por esta situación difícil? ¿Hay alguna respuesta de ese ángel que Dios envió? Ese ángel era la voz de Dios en ese momento, porque lo había enviado Dios. ¿Hay alguna respuesta del ángel a esta pregunta? Usted puede leer todo el capítulo 6 y si encuentra una respuesta a este por qué, me lo dice. Pero yo leí y releí y no encontré ninguna respuesta al por qué. ¿Qué nos responde Dios cuando nosotros le preguntamos por qué? ¿Cuál fue la respuesta del ángel a Gedeón cuando Gedeón le preguntó por qué? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y el versículo 14 dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No le dijo por qué. Dice que ¿qué hizo? Lo miró. Mi hermana, mi hermano, hay preguntas que Dios no te las va a responder nunca. Y menos pretendas que los hermanos de la iglesia te la puedan responder. Si no te la responde Dios, te la voy a responder yo. Dios no le respondió el por qué. Es que hay preguntas que por tu bien Dios no te la va a responder nunca.
Hay preguntas que Dios no te las va a responder nunca, hay preguntas que a mí no me respondió nunca. Y por nuestro bien Dios no nos responde estas preguntas. La respuesta que Dios le dio a Gedeón a través del ángel fue primero mirarlo. Y después dice que mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. ¿Antes no lo miraba? ¿No lo miraba antes? Lo miraba, evidentemente. Pero cuando él hizo esta pregunta, lo miró de una forma especial. A veces hay preguntas que se contestan con una mirada. ¿No les ha pasado que alguien le contestó una pregunta con una mirada? ¿O no han contestado ustedes alguna pregunta con una mirada? Y es interesante que después de esa mirada, lo que le dice el Señor es, ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Gedeón esperaba un porqué. Y el ángel de Dios le da una misión. Dios no respondió el porqué. La respuesta de Dios fue darle una misión. Vas a hacer esto. Tenés que hacer esto. Y Gedeón nunca se había ni siquiera imaginado que él podía liberar al pueblo de Israel. A veces la respuesta de Dios para nuestra pregunta de por qué es tenés que hacer esto. Pero yo no estoy preparado para eso. Ni me imaginé nunca que me ibas a pedir esto, Señor. Pero tenés que hacer esto. Es lo que te está diciendo el Señor. La respuesta de Dios no fue responder el porqué. La respuesta de Dios fue impulsar a Gedeón a servirle, a hacer algo que nunca había hecho y hacer algo que debía de hacer para bendecir su propia vida y la vida del pueblo de Israel. Mi hermana, mi hermano, si en este tiempo le estuviste preguntando a Dios por qué y Dios no te respondió, no te desanimes. Tampoco lo respondió a Gedeón. Pero si vos le estuviste preguntando a Dios por qué y Dios no te respondió por qué, capaz que lo que Dios te estuvo mostrando o te está mostrando es que quiere que lo sirvas de una manera especial. Es que tiene una misión especial para tu vida. Es que te está llamando a hacer algo especial. Es que hay un llamado del Señor a servirle de una manera especial. ¿Por qué? Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No, pero yo pregunté por qué. Bueno, la respuesta es, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. Queridos, a veces en los momentos más difíciles de nuestra vida es cuando Dios nos muestra grandes cosas a sus hijos. A veces en los momentos más complicados de nuestra vida son los momentos que aprovecha Dios para mostrarnos cosas especiales a sus hijos. Incluso ha utilizado momentos difíciles para llamar a sus hijos. Moisés estaba en el desierto, estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro, ni siquiera eran sus propias ovejas. Moisés había sido criado en el palacio del faraón. Había sido criado de una manera superior en la época. Había vivido con todos los lujos que se podía tener. Había disfrutado de todos los placeres que se podían tener en su momento. Era el hijo del faraón, el hijo de la persona más poderosa del mundo en su época. Pero ahora estaba en el desierto, cuidando ovejas que ni siquiera eran suyas. ¿Cuántas preguntas de por qué habrá tenido Moisés para Dios? ¿Cuántas veces le habrá preguntado por qué estoy en este desierto? ¿Por qué si vos me preparaste para otra cosa yo tengo que pasar por esto? ¿Por qué si yo vivía con tantos lujos ahora tengo que vivir de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué?
Moisés se podía sentir desilusionado, se podía sentir fracasado. Pero en ese momento es cuando Dios lo llama a la misión más importante de su vida y quizás una de las más importantes de la historia del pueblo de Israel. Elías también tenía sus preguntas a Dios de por qué. Señor, yo fui tu siervo fiel, le podría haber dicho Elías a Dios. Señor, yo fui un siervo fiel, hice grandes cosas para ti. Saqué del medio a 400 profetas de Baal. No es para cualquiera. Hice milagros con fe por las fuerzas que me diste vos. Pero ahora el rey y la reina me están buscando para matarme. Y Elías se fue y se escondió en el desierto, y se escondió en una cueva en el desierto. ¿Cuántos por qué le habrá preguntado Elías a Dios? Antes de meterse en esa cueva y pasar tiempo y tiempo adentro de esa cueva, ¿cuántas veces le habrá preguntado por qué esto, por qué lo otro, por qué si yo fui fiel, vos permitís que yo pase por esto de que el rey y la reina me quieren matar? Ahora, ¿cómo lo sacó Dios de la cueva? No le respondió ningún por qué. Le dijo, sal de ahí, vas a ungir a 2 reyes y después vas a ungir al que va a ser tu sucesor. Le dio una misión. A Moisés le dio la misión de ir a liberar al pueblo de Israel. No le respondió ningún porqué. A Elías no le respondió ningún porqué. Le dijo, vas a ungir a tal rey, a tal otro rey y al sucesor tuyo. Queridos, cuando estamos desanimados y le preguntamos al Señor por qué, Dios te va a responder el por qué. Dios te va a mostrar lo que podés hacer. No te va a decir por qué esto y por qué lo otro. Te va a mostrar lo que podés hacer. Te va a mostrar lo que tenés que hacer. Te va a mostrar cómo vas a salir de esa situación, honrándolo a Él y sirviéndole a Él. Te va a mostrar lo que Él quiere que hagas para que vuelvas a disfrutar del gozo, para que vuelvas a disfrutar de la paz que solo Dios puede dar. Ahora, para terminar, quiero que volvamos a Gedeón y que volvamos a mirar a este hombre que estaba con miedo, este hombre que estaba desanimado, este hombre que estaba trabajando escondido por temor a que le robaran lo que le quedaba. Este hombre que se sentía frágil, este hombre que se sentía abandonado por Dios. Y yo quiero que veamos las cosas que le dice Dios a este hombre que se sentía de esta manera. En el versículo 12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. Jehová está contigo. Mi hermana, mi hermano, lo primero que quiero decirte es lo mismo que Dios le dijo a Gedeón. Jehová, vamos a decir, Jehová está conmigo. Jehová, lo primero que quiero que sepas es que Jehová está contigo. ¿Qué es más importante? ¿Que Dios te responda por qué? ¿O que Dios te diga, yo estoy contigo? ¿Qué es más importante? ¿A vos más importante la explicación de por qué Dios permitís esto? ¿O que el Señor te diga, yo estoy contigo? Lo segundo que le dice Dios, en el versículo 12 dice, varón esforzado y valiente. A un hombre que se estaba escondiendo, a un hombre que tenía miedo que lo vieran los demás trabajando porque tenía miedo que le robaran las cosas, lo que estaba produciendo. A este hombre que está escondido, Dios le dice, varón esforzado y valiente. Señor, ponete los lentes. ¿Cómo le vas a decir esforzado y valiente a alguien que se está escondiendo? Es que cuando Dios está contigo, todo tu temor se puede transformar en valentía. Toda tu debilidad se puede transformar en esfuerzo. Dios te dice, cuando yo estoy contigo
y vos te pones en mis manos, vas a ser esforzado y vas a ser valiente. Vas a poder hacer muchas cosas y no vas a tener más miedo de nada. Lo que va a surgir de vos es valentía. Pero yo quiero que me respondas el por qué. ¿Para qué? ¿Para qué? Si Dios te está mostrando otra cosa. Lo tercero que le dijo el ángel enviado por Dios a Gedeón, dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Hasta ahora era un perdedor Gedeón. Hasta ahora era una persona mediocre. Tenía lo que podía esconder para que no se lo robaran sus enemigos. Ahora le dice Dios que vas a ser un vencedor. Vas a ser un vencedor. Cuando dejamos atrás los porqué, cuando nos olvidamos del porqué y cuando no le preguntamos más a Dios el porqué, es cuando empezamos a ser vencedores para Dios. Cuando se nos termina eso de preguntarle por qué y por qué, es cuando Dios empieza a hacerte vencedor, cuando Dios empieza a hacerte vencedora. Lo cuarto que le dice Dios a través del ángel a Gedeón, dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Era una multitud, dice, que venían. Eran miles los que venían. Y dice, vos lo vas a derrotar como que si fuera un solo hombre, una sola persona. Yo te voy a dar la victoria. Le dice, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas. Yo voy a estar contigo, o sea que yo te voy a dar la victoria. Queridos, no nos desanimemos. Cuando nosotros seguimos preguntando por qué, seguimos retrasando las bendiciones de Dios. Olvídate los por qué. Empezá a buscar lo que Dios tiene para vos, lo que Dios quiere que hagas, lo que Dios quiere utilizarte, con lo que Dios quiere bendecir la vida de otros. ¿Por qué Dios permite que suceda tal cosa en mi vida? ¿Por qué Dios permitió tal desgracia en mi familia? Si no lo responde Dios, no lo voy a responder yo. ¿Por qué Dios permite que yo esté pasando por esta situación difícil? Si yo fuera sincero, te diría, ni idea. No tengo idea. Lo único que sé es que ninguna de estas preguntas es una pregunta inteligente delante de Dios. Ninguna de estas preguntas es inteligente delante de Dios. Por eso te digo, en lugar de preguntarle a Dios por qué, lo mejor que podés hacer es preguntarle, Señor, ¿a qué me estás llamando? Señor, ¿qué es lo que querés que haga para vos? Señor, ¿cómo querés que te sirva? Señor, ¿qué puedo hacer hoy para enaltecer tu nombre? Dios tenía algo importante para Gedeón, tenía grandes bendiciones para Gedeón, tenía importantes cosas para que haga Gedeón, pero preguntándole por qué no podía empezar a hacer esas cosas. Mi hermana, mi hermano, en esta mañana quiero decirte que Dios te dice, yo estoy contigo. Lo segundo que te dice, yo te transformo en alguien valiente. Yo te hago y yo te voy a dar la victoria. Que el Señor te bendiga. Olvidemos los por qué y preguntémosle al Señor qué es lo que querés que haga para vos, con qué vas a bendecir mi vida y con qué voy a bendecir la vida de los que están alrededor mío.